o estamos refrescados, da lo mismo. Ya, chiquillos, entonces, la primera parte como de las clases fue un bloque que hizo la profesora como un poco sobre el reglamento y sobre como las normativas que debería tener una central de alimentación, ¿no es cierto? Un poco denso, un poco harto de materia, un poco harto de reglamento, pero es necesario que nosotros lo conozcamos como nutricionistas. Ahora lo que voy a hacer yo es darle una pincelada muy por encima de lo que es la gastronomía y de lo que es técnicas culinarias y de lo que vamos a estar aplicando durante todos los laboratorios, ¿vale? Esta clase la quise dividir con 4 puntos. La primera parte va a ser un poco entre gastronomía y nutrición, que son dos cosas que se pueden juntar mucho o se pueden separar mucho. ¿Por qué? Porque la nutrición, como dice la infografía, es un poco rígida en el sentido de que a nosotros, o sea, a ustedes que están en la carrera en sí, le enseñan mucho sobre las porciones de intercambio, le enseñan mucho de los alimentos como si fueran algo como que se puede, como existe en los alimentos altos en proteínas y estos se pueden cambiar entre estos, así. Es como un poco cerrado a estos sistemas. En cambio, la gastronomía es como una ciencia, una técnica, es algo mucho más abierto. Y obviamente se preocupan en hacer cosas distintas, pero que en cierto punto se van a juntar. Y ese donde se juntan es donde nosotros tenemos que, o sea, donde ustedes y donde nosotros también, como nutricionistas, tenemos que tratar de relacionarlos. ¿Por qué? Porque la nutrición obviamente va a hablar un poco sobre los nutrientes, va a hablar un poco sobre los requerimientos y sobre las metas que queramos conseguir con la persona. Y la gastronomía llega como una herramienta para poder aplicar todo lo que vimos con la nutrición y llevarlo a algo que sea llamativo, algo que sea como realmente algo significativo para la persona que lo estamos transmitiendo. Entonces, con los conocimientos que vamos a ir aplicando en técnicas 1 y técnicas 2, nosotros vamos a ir aprendiendo cuándo aplicar técnicas culinarias de manera correcta, cuándo hacer una cosa por sobre otra, etcétera, etcétera. Esto ayuda mucho a, como dice la imagen, a mejorar la digestibilidad y la disponibilidad. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que hay compuestos que son termolábiles, o sea, que cuando uno se le aplica calor, la disponibilidad baja mucho. Entonces, quizás ver alimentos que son termolábiles, buscar una manera gastronómicamente de cómo servirlos sin una cocción. Obviamente, sí que se puede. Hay otros alimentos, o sea, otros nutrientes, perdón, que se pierden con el contacto con el agua. Entonces, ¿cómo buscar, por ejemplo, métodos de cocción que no sean en agua, sino que sean en seco, por ejemplo? Y así se van a ir dando cuenta de que muchos nutrientes se pueden tratar por separado y se pueden ver como buscar formas gastronómicas para poder mejorar la disponibilidad. Y este como retroalimentación que se hace entre los dos, obviamente ayuda mucho a reducir el desperdicio alimentario y ayuda mucho con la gestión alimentaria. Y esto en parte se alinea mucho con nuestro perfil de ingreso, que ya lo han visto, lo vimos en técnico culinario, lo han visto en todos los cursos, yo creo, en la primera clase, y habla un poco de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Entonces todo esto se aplica como una retroalimentación para poder hacer que la gastronomía y la nutrición funcionen como un sistema dependiente, interdependiente entre ambos, y lograr de que las preparaciones sean nutricionalmente precisas, que sean específicas para cada persona y para cada objetivo, que sean atractivas y que obviamente tengan un impacto ambiental y tengan un rendimiento del cual esperamos. No solamente vemos lo nutricional, sino que tratamos de aplicar como técnica, aplicamos de ver cómo podemos hacer las cosas un poco mejor, ir más allá. Entonces le pedí a Notebook LM, que pasé varios papers por Notebook LM, y me hizo esta infografía, que la pueden ir como leyendo después como en clase, o sea, en la diapositiva que ya la subimos como más detalladamente. Pero ¿qué habla la infografía? Habla un poco de que nosotros somos personas que tenemos factores que son personales y factores que son del sistema en cuanto a la alimentación, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, una persona se alimenta muy distinta de otra por factores personales, en el sentido de, no sé, gustos, por ejemplo, preferencias, factores personales que podría ser nivel socioeconómico. ¿Qué otro factor personal, por ejemplo, se le da por religión, ¿no es cierto? Hay religiones, por ejemplo, que no comen cerdo, hay religiones que no comen vacas, hay religiones que no comen nada con sangre, etc. Hay algunas religiones que no consumen cafeína.
¿no es cierto? ¿Qué otro factor personal, por ejemplo, se le ocurre? Limitaciones, enfermedades. Enfermedades, ¿no? Por ejemplo, edad. También puede ser una limitante a la hora de preferir alimentos por sobre otros. Costumbre. Costumbre, que la costumbre estaría un poco entre el personal y un poco entre el social, ¿no es cierto? Y en el social, obviamente, tenemos algunos que ya dijimos, como por ejemplo la religión, que también es como un poco entre ambos. Tenemos como social, por ejemplo, la disponibilidad de alimentos que tenemos a nuestro alrededor. Vivir en Chile y tener los alimentos de Chile es muy distinto a vivir en un país de África y tener los alimentos de África, o de Europa, o de Asia, o de donde sea. ¿Qué otro como del entorno social se le ocurre a usted? Así que sea como no tan personal, sino que sea más como determinante de lo que está alrededor, ¿no? Los horarios también pueden ser de una forma. Las costumbres también que se llevan en los países, no todos, por ejemplo, acá estamos más acostumbrados a tomar once, ¿no es cierto? Pero en otros países la once no existe. Está la hora del té también. Por eso, están como muchas cosas que influyen en cómo nos alimentamos. Y como estudio y esta infografía habla un poquito de eso, de cómo existen varios factores que son determinantes a la hora de la alimentación y cómo también afecta el nivel socioeconómico, porque lamentablemente niveles socioeconómicos altos tienen muchas diferencias a niveles socioeconómicos bajos en cuanto a la alimentación. Es lamentable, pero ocurre así. Y hay muchos papers que estudian esa percepción. Entonces, por lo general, por ejemplo, una de las cosas que decían del tiempo, las personas con nivel socioeconómico alto sienten que tienen, por ejemplo, un poco más de tiempo para poder cocinar, un poco más de tiempo para poder comer y para disfrutar como la comida con personas, en familia, con amigos, etcétera, etcétera. Y las personas a nivel socioeconómico bajo no. Entonces eso también es una determinante que a nosotros como nutricionistas, ustedes como futuros nutricionistas tienen que tener en cuenta al momento de poder hablar de alimentación. No es algo que sea como muy, que uno pueda pasar por encima, no. La idea de esto es que nosotros podamos dar alimentación a una persona y que esa persona se pueda adherir a lo que nosotros estamos tratando de lograr. No que esa persona vaya, reciba una pauta impresa de, no sé, de 1600 calorías que sacamos de internet y la aplique por un mes y después así. La idea es que podamos hacer como muchas personalizaciones y eso hace también de que las personas se adhieran mucho mejor como al tratamiento que nosotros estamos dando como nutricionistas. Entonces debería ser ya el aporte calórico de los nutrientes más una preparación, una lista de preparaciones. Sería lo ideal. Ahora, depende mucho también de dónde estemos haciendo consultas nosotros. Si estamos haciendo consultas en el nivel, o sea, en APS, por ejemplo, en atención primaria en salud, los nutricionistas tienen tiempos de 20 minutos para hacer consultas de repente, incluso 15 en algunos lados. Entonces, lo muy específico que podemos llegar a hacer nosotros es más difícil. Pero se pueden hacer materiales, se pueden tener materiales hechos desde antes, podemos hacer como tener una carpetita ahí guardada con cosas como bien entretenidas, bien fáciles de hacer, por ejemplo, e ir haciendo recomendaciones como mucho más personalizadas en ese sentido. Pero ustedes cuando lleguen a las pasantías y lleguen sobre todo como a ir a un CESFAM, a hacer consultas del CESFAM, se van a dar cuenta de que el tiempo es algo súper difícil de controlar, pero que se puede. Y hay herramientas, cada vez hay más herramientas. La inteligencia artificial es una herramienta increíble que ayuda mucho como a poder dar como cosas más personalizadas y como más lúdicas, por decirlo de alguna forma, y no tan teóricas. Entonces, la idea sí es que uno se pudiese demorar mucho en poder como dar algo más personalizado. Ahora, en la realidad es más difícil. Entonces ahí estamos como un poco medio complicados. Pero la idea es que no solamente veamos a una persona como números y como necesita esta cantidad de calorías, esta cantidad de porciones en cada grupo, sino que se vea como todo como un grupo, un entorno en sí. Se puedan considerar todas las cosas que se pueden considerar obviamente en el tiempo. Y uno de los factores como sociales que yo no puedo dejar pasar obviamente es la globalización. La globalización, como ustedes saben, es un proceso que ya lleva desde hace un tiempo y que hace que uno pueda tener como muchas cosas que antes eran impensadas, por ejemplo, tenerlas, ¿no es cierto? La globalización obviamente afecta a todos los rubros, pero también afecta al rubro agroindustrial, en el cual quizás nosotros pasamos más de un modelo tradicional de tener ferias, de tener como productos locales, producción local,
a tener un modelo como más agroindustrial, como el que dice acá, en el cual las industrias producen en masa, traen productos de otros países, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Se pierde un poquito como la cultura del país, sí, pero también da el pie para que nosotros podamos tener cosas que antes no podíamos tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tomate. El tomate es un súper muy buen ejemplo. El tomate hoy en día nosotros lo podemos encontrar en todo el año, ¿no es cierto? En todo el año nosotros tenemos tomate. Pero, ¿es rico el tomate todo el año? No, ¿no es cierto? Uno va al supermercado y compra esos tomates que se ven lindos, se ven rojos a veces, de repente hay unos bien blancos y bien feos. Pero si uno elige así uno rojito por el color y dice, oye, esto va a estar rico, y en verdad cuando uno los prueba son tomates sin sabor. Lo mismo pasa con las frutillas ahora. Antes no pasaba tanto, también. pero ahora como uno compra y las ve así lindas y... Sí, se ven preciosas. Pero pasa un día y después esas frutillas están súper feas y el sabor es tan... No, el mismo día. Igual no me ha fallado el tomate cherry hasta el momento. El tomate cherry es como un poco más sabroso, eso es verdad. Pero por ejemplo, los tomates antes no me refiero a hace 200 años, antes no sé, hace 50 años, se daba solo en una estación, se daba solo en como la estación de verano. Y ya existen como regiones, como por ejemplo Rengo, o sea, no, Rengo en una región, en una ciudad, pero existen como zonas, como Rengo, que tienen una producción de tomate y que son como característicos de él. Y en Rengo están la fiesta del tomate que se hace cuando se hace la producción del tomate y es súper entretenido. Y así como el tomate está la fiesta de la uva, está la fiesta de la papa, está la fiesta de todo. A lo que voy es que, si bien la globalización, por ejemplo, nos hizo tener muchos productos durante todo el año y poder tener una oferta alimentaria quizás mayor, no necesariamente es algo bueno, porque se pierden muchas cosas como sabores, se pierden culturas, se pierden hartos factores, ¿no es cierto? Pero el valor nutricional se pierde. El valor nutricional no se pierde o no se debería perder. Hay pocos estudios de análisis profesional de los alimentos como con respecto a cómo son en temporada y cómo son como en el resto del año. No se debería perder, pero desconozco si hay estudios como mucho más recientes de que si han hecho análisis profesional porque son más caros también de hacer. Entonces no es como que se puedan hacer así, vamos a hacer análisis profesional de todos los alimentos, es caro. Pero no se debería perder. O sea, el tomate que yo me como en invierno debería tener el mismo valor nutricional, debería, que el tomate que está en verano. Debería. Entonces la globalización, como les decía, ha crecido, obviamente se estanca en un momento. ¿Y qué es lo que pasa? Que este modelo agroindustrial hace que obviamente se empiecen a producir más emanaciones de CO2 y eso efecto invernadero y toda como la bola de nieve que trae, que ustedes pueden como saber, ¿no es cierto? Entonces por eso una de como las recomendaciones es como volver a este modelo más ético, como más local, más de temporada, como más como de lo que era antes. ¿Por qué? Porque uno le da también la opción como a la industria más pequeña o al agrícola más pequeño, en verdad, de poder vender sus productos y no tener que vender a muy bajo precio a una empresa gigante, de poder aprovechar los alimentos que son por estacionalidad. Acá en Chile tenemos muy marcada, o bueno, no tan marcada hoy en día, las 4 estaciones del año, ¿no es cierto? Antes quizás cuando usted era muy chiquitito se notaba más. Yo cuando era chiquitito se marcaba mucho más. Llegaba el invierno y empezaba a llover al tiro en marzo. Ahora en marzo tenemos 28, 29 grados de calor. Entonces, obviamente eso afecta un poquito, pero a lo que voy es que en Chile existe estacionalidad de alimentos, de fruta y verdura. Y hay frutas y verduras bien marcadas en invierno, en verano, en otoño y en primavera. Y eso todavía va a seguir. Entonces, lo que tratamos de ir es como a seguir como buscando esa estacionalidad. Hay en la página de la ODEPA de Chile, por ejemplo, hay una lista bien grande y como bien detallada de todas las estacionalidades de fruta y verduras que lo pueden revisar. Es súper bueno y lo van a estar viendo también el próximo año en el ramo de cultura y seguridad alimentaria, que algunos quieren este año y lo están adelantando. Y acá ocurre un poquito como otro problema con la globalización, de que en algunos lados tenemos sobreproducción de alimentos y en otros lados tenemos hambruna y gente que no come. Acá, según los estudios que metí, habían 800 millones de personas que padecen de hambre por desigualdad económica.
siendo que otros países estamos botando comida. Entonces esto también pasa como un problema y obviamente hay estrategias de las cuales están tratando de atacar este problema. Por ejemplo, no sé si han escuchado el trash cooking. Sí. ¿Sí? Trash cooking, que está un poco más de moda hoy en día, es tratar de aprovechar los desperdicios de los alimentos, desperdicio entre comillas me refiero, para poder cocinarlo y poder darle una segunda vida. Por ejemplo, ¿han visto la betarraga que tienen a la betarraga le sale una hoja gigante, que es como verde, media moradita al tallo y todo? Esa hoja por lo general en las ferias las botan o se eliminan, pero esa hoja tiene un valor nutricional, esa hoja tiene un valor de sabor y tiene como hartas propiedades. Entonces, ¿por qué no poder usar estas cosas que se ven como desperdicio en un alimento? Y de eso, por ejemplo, se trata el trash cooking, que es súper bueno. Es una estrategia que trata como de aprovechar todo lo que se está hoy día desperdiciando para poder dar una segunda vía y para poder alimentar a la gente. Entonces, estrategias son súper buenas que tenemos que tener en cuenta. Pero la globalización no siempre todo es malo. La globalización nos ha traído cosas muy buenas, como por ejemplo, no sé, hace 50 años el sushi aquí era casi imposible de ver. Hoy en día el sushi venden en casi todos lados. Es como comida rápida el sushi. Casi ha pasado a ser comida rápida hoy día el sushi, como que lo tienen y lo producen y ya. Y va pasando así, o sea, por ejemplo, el ramen, preparaciones japonesas, preparaciones coreanas, que hace 20 años quizás no se veían tanto, hoy en día hay muchos más restaurantes que están saliendo y que están preparando. Y lo cual es bueno, porque al final nos va llevando un poco como a acercarnos a los alimentos de la otra parte. Y lo que también se está haciendo, que uno lo podría ver como hoy, pero se está perdiendo la cultura de la alimentación chilena. Se puede verse así, pero puede verse desde la otra parte, de que el sushi, por ejemplo, se le incorporan productos chilenos. Por ejemplo, el sushi que se le pone palta, en Japón no usan palta para hacer sushi, pero acá se le está poniendo palta. O te dan con ensalada a la chilena. O, por ejemplo, hay aberraciones de sushi que le echan como salteados de gallina o cosas, o preparaciones que en verdad en Japón así como que se matarían quizás por estar haciendo eso. Un harakiri culinario. Un harakiri culinario. Pero a lo que voy es que igual se están tratando como de meter las culturas en un plato que es extranjero, se está tratando de meter la cultura del país hacia el plato. Y eso también es bueno. Sí. Me acuerdo que el año pasado había visto que la iba como a incorporar al menú un poquito de ramen pero chilenizado. Era como traía huevo, traía como que era la esencia de traer como algo nuevo, innovador para... Una empanada esa. Claro, que estaban como trayendo, es verdad, se está mezclando. Cunaer lo que está haciendo también es, por ejemplo, hacer alimentaciones, como ya hay alta población venezolana, de Haití y todo. Lo que hace Cunaer es también traer preparaciones de esos países, como incorporarlas dentro de la alimentación chilena. Obviamente nos falta mucho para desarrollar eso, porque hay faltas de presupuesto y hay un montón de otras cosas que uno podría ver. Pero son buenas estrategias como para poder como tomar algo que quizás no es nuestro del anterior, así como mucho tiempo, pero lo podemos tratar de convertir en algo nuestro. Y eso también está súper bien, llega a donde va apuntando. Y obviamente la comida rápida, que todos la conocen, que obviamente aquí no empezó la comida rápida, empezó quizás en Estados Unidos y en algún momento llegó acá y ahora es masificado. ¿Se entiende? Y no quería dejar pasar también que en plataformas también hoy en día se están dando muchos programas de cocina. Y son programas buenos, hay programas muy buenos, como el que está ahí, Guerra de Cucharas Blancas contra Negras, es un programa, una competencia, un reality como de competencia gastronómica de comida coreana específicamente. Pero también abordan otros tipos de cocina asiática, como japonesa, china, etcétera, etcétera. Sí, Y ellos hacen, por ejemplo, uno ve y hacen cosas que son impresionantes, obviamente, pero toman ingredientes que para ellos son como lo más tradicional, como hablar aquí del tomate, no sé, o hablar del apio, y es como, no, yo estoy usando esta cosa que la he comido toda mi vida, y es como, uno piensa, ¿qué es eso? ¿A quién sabe esa cuestión? Entonces, y es entretenido, y ellos hablan justamente como de este problema, ellos mismos dicen como cómo podemos llevar estos sabores que son típicos de nosotros de Corea a una persona que no está acostumbrada a nada de estos sabores. A mí me gustó la Entonces, las plataformas de
de programas son súper buenos. Hay unos bien entretenidos y que son buenos como verlos de repente, echarle un ojo porque uno aprende harto con esas cosas. ¿De qué? Obviamente no lo puedo obligar. Ya lo vi. Es muy bueno, yo se lo recomiendo totalmente. Entonces, chiquillos, como resumiendo un poco, la nutrición y la gastronomía deberían estar siempre en un equilibrio, en la cual nosotros como nutrición vemos como el cubrir requerimientos, pero como en lo gastronómico también lo que queremos producir es el placer sensorial. Entonces no lo vean como algo que son dos aristas totalmente distintas, no digan así como, oye, yo no cocino, no me gusta la cocina. No, ojalá traten de meterse, intenten, busquen, porque igual ustedes el día de mañana van a estar hablando de alimentos y de preparación. Entonces la idea es que ustedes puedan como aprender un poquito más sobre eso. Y acá cae un poco el tema del rol del nutricionista, en cómo nosotros nos metemos a como la alimentación y la gastronomía, obviamente relacionadas. Y esta infografía fue hecha con la orientación técnica. ¿De qué habla la orientación técnica? Sobre lo que es el rol del nutricionista. Y la orientación técnica es la que estuvieron viendo con la profesora y todos estos días. Y todas estas clases. Y acá mucho obviamente habla sobre recuperación clínica, habla sobre el área clínica, pero de las funciones que más habla son como del área de gestión y administración de centrales de alimentación. Obviamente porque es una alimentación técnica para la central de alimentación. Entonces habla de que, por ejemplo, el nutricionista puede hacer optimización de recursos, puede hacer planificación alimentaria, puede hacer asesoría técnica de decisiones, garantizar inocuidad, seguridad y vigilancia y mejora continua. Que quizás son temas que como nutricionistas vemos como un poco de lado, pero que están dentro de lo que se espera quizás de lo que es el nutricionista en una central de alimentación. Entonces nosotros tenemos que tomar esto y tenemos que ir aprendiéndolo a cómo desarrollarlo un poco durante, ustedes están estudiando y todo. Cuando lleguen a las pasantías y a las prácticas se van a dar cuenta de que todas estas cosas no son muy ajenas y se aplican siempre. Y ustedes lo van a aplicar. Y no es algo que suena difícil, pero es algo que es como un poco más intuitivo después de todo lo que uno va aprendiendo durante la carrera. Entonces, no le tengan miedo a quizás lo que vamos a llegar. Y me detengo mucho en garantizar la inocuidad y la seguridad, porque es muy importante y nuestro rol como nutricionista es poder siempre estar garantizando de que el alimento que se está preparando es inocuo y no va a hacer ningún daño a las personas. ¿Vale? Entonces, miren, son dos fotitos los que vienen ahora, de situaciones en una central de alimentación. En una central donde hay maestros pasando, cocinando, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en esta foto, que no sé si se ve muy bien, ¿qué error podrían ver, por ejemplo? Que está abierto el envase, ¿no es cierto? ¿Y qué problema podría ser de que esté abierto el arroz? Que cualquier mosca puede posarse, algo puede volar hacia allá. Que entre humedad. Mandan un cucharazo, le cae salsa. Bueno, eso. Todo lo que dijeron. Humedad, pueden caer vectores físicos, puede haber presencia de cualquier otra cosa, pueden caerle preparaciones que estén pasando por el lado, etcétera, etcétera. Entonces, como lo dijeron, el envase está abierto sin sellar y sin rotular, porque también dice arroz, pero no dice cuándo se abrió, etcétera, etcétera. ¿Cuántos kilogramos le quedan? Cuántos kilogramos le quedan, etcétera. Y está expuesto a todos estos problemas. Entonces, nuestra decisión operativa como nutricionistas, ¿qué sería? Primero, verificar que ese arroz visualmente se vea bien, vasijarlo a un recipiente, a un contenedor sellado o con una tapa, y rotularlo. Y rotularlo con la información de que sea lo más veraz posible, ¿no es cierto? Y si uno no encuentra todas esas informaciones, lamentablemente uno tendría que eliminarlo, porque al final puede ser un riesgo para la producción final. En este caso, ¿qué pueden ver, por ejemplo? La tabla no es verde. Que la tabla no es verde. Yo sé que no hemos visto las tablas, pero justamente, las tablas tienen colores. Y acá esta persona está cortando sobre una tabla roja que es para carnes rojas. Carne roja, justamente. No está usando la manita de gato. No te suena perfecto. Entonces, por ejemplo, yo no sé si esta tabla, y el maestro tampoco sabe, si esta tabla la ocupó otro maestro antes con carne, por ejemplo, y la bajó ahí, sin satinizarla. Tiene un pañuelo de cocina encima de la tabla. Aparte tiene un paño de cocina, no Debe sé, estar ya abajo de la tabla. hay muchos errores, pero bueno. El mayor error es que está usando una tabla que no es para el fin de que debería estar. Entonces, ¿qué riesgo es eso?
por ejemplo. La contaminación cruzada. Y además en la palatabilidad se va a sentir la carne. Por ejemplo, el mayor riesgo es la contaminación cruzada en este caso. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? Lamentablemente, porque esas hojas probablemente no vayan a cocción, lo que habría que hacer es eliminarlo por riesgo. Pero el maestro le puede decir, a futuro le puede decir, no, pero si yo desinfecté la tabla y toda la cuestión. En verdad no nos podemos asegurar de eso, lamentablemente. Y está usando una tabla que no es para la función que es. Y si la desinfectó, me dijo que la desinfectó, pero no lo que la lavó. Después la desinfectó. Puede estar con riesgo de contaminante de químicos, puede un montón de cosas. Entonces al final lamentablemente hay que eliminar. Y lo que deberíamos hacer nosotros como nutricionistas viendo esta situación es capacitar a nuestro personal y explicarles por qué, por ejemplo, una tabla roja no debería estar usándose para cortar hojas, por ejemplo. ¿Qué otras situaciones conocen como en casa, en casinos, en restaurantes que han visto? Cucarachas. Un ratón. Por ejemplo, Vimos muchas cucarachas. una de las más típicas es cuando uno se le olvida descongelar pollo o carne y lo quiere usar luego. Entonces lo primero que hace es ponerle agua caliente al tiro a la cuestión. O la ponen en el techo de la casa. O ya. En un caso más extremo, no te echo la casa. En el video que nos mostró la profe tenían el pollo en el suelo para que se descongelara rápido. Imagínense, tenía el pollo en el suelo. Se hacen medidas que en verdad son muy locas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que son todos riesgos de contaminación cruzada y un riesgo microbiológico. Y al final ese pollo, por ejemplo, en la casa lo servimos, no sé, a 3-4 personas. Quizás no va a representar un riesgo gigante. En una central de alimentación estamos preparando para 500-600 raciones. Entonces ya la exposición es mucho mayor y el riesgo mucho mayor. Entonces eso va quizás traer un brote de ETA y el brote de ETA es un leseo como jurídicamente y como las cosas que hay que hacer. Entonces, no. Nosotros tenemos que tratar de evitar todas estas situaciones y como nutricionista y como lo dice la orientación técnica, nuestra misión poder evitarlo. Entonces por eso tenemos que tener ojo. Y un poquito para terminar esta parte, ¿ustedes creen que comer saludable es comer aburrido? No. No, escuché un sí por No, Sí, claro. Pero por lo general, el comer saludable, están los comentarios de abajo que dicen que es como la típica comida hospital, que es sin sal, que es sin sabor y que es como todo feo, o todo blanco, como en este caso, que es pollo cocido con verduras cocidas. Ay, yo pensé que era queso. ¿No? Pensé que era queso con Una sal. pechuga de pollo Es cocido. una asesina de pollo así. Entonces, Los celíacos. Ah, ya. Se puede comer como ciertos alimentos. Claro. Y como más fome, entre comillas. Es un poco más fome, pero depende de nosotros. Bueno, depende de la persona nutricionista y que le quería recomendar. Depende de cómo eso se puede transformar. Bien. O sea, yo creo que varía como la forma en que lo prepara la persona. Es que ahí está la cosa. Porque se puede agregar, por ejemplo, una lechuga hidropónica, por ejemplo, y ahí le va a dar color, Ahí le va está a la dar cosa. forma. Pero por ejemplo, no sé, en un contexto que tiene que estar todo cocido. Ahí depende mucho, por eso Pero les es digo, una zanahoria cocida. por eso les digo que depende mucho que Me es encuentra bueno una como pila de porro nutricionistas con conocer carne de cocida. gastronomía y conocer como de cocina, porque nos da un plus, nos da a que nosotros cuando le digamos a la persona puede comer esto, no se ve así, sino que pueda pasar a esto, por ejemplo. Qué rico, güey. Perdón por ponerle platos. Gracias, Pero, por también. ejemplo, Eso se ve espectacular. acá hay un pollo que está relleno, que es una suprema de pollo. Que agarrar una pechuga de pollo, rellenarla y se cose en agua. Es pollo cocido, pero ya uno le da un toque totalmente distinto al poder No, ahí rellenarlo y es poder darle una forma. Se puede dorar no necesariamente con grasa. Hoy en día existen, por ejemplo, la air fryer, las freidoras de aire, que no ocupan nada de grasa para dorar alimentos. Se pueden dorar en los hornos utilizando las temperaturas y los tiempos correctos. Entonces no es necesario utilizar grasa. Las verduras, por ejemplo, se pueden hacer puré y se pueden ocupar distintos colores para hacer puré de distintas formas. Las salsas no necesariamente tienen que ser a base de azúcar o a base de reducción de grasa. Pueden ser reducciones de líquidos también. Y pueden ser reducciones de cítricos, por ejemplo, y se puede lograr una salsa de un color totalmente Profe, distinto. enséñeme todo eso, gracias. Enséñeme todo eso, gracias.
Yo una vez hice una salsa de mayo sin usar ni siquiera grasa, tenía solo huevo cocido y zanahoria y los condimentos. Por ejemplo, hoy en Por día eso se hizo como una manteca y quedó. claro, hay tantas recetas y tantas cosas que uno puede ir viendo por redes sociales y que se me olvidó mencionar las redes sociales como los factores sociales de determinante la alimentación. Porque en redes sociales hoy en día todos hablan como si fueran expertos y hablan cosas de repente que no tienen ningún sustento como de la literatura, ¿no es cierto? Y Yo le me ha acuerdo. pasado, imagino. Sí. Y lo peor es que hay gente que se lo cree así a morir. Entonces, pero como están estas personas, existen otras personas que hacen preparaciones súper entretenidas, que hacen cosas como bien llamativas, que hacen cosas fáciles, que hacen cosas ricas. Entonces también por eso nosotros depende mucho de cómo nos podemos alimentar con eso. Y poder llegar a cosas como esta, que pasar de ese plato, poder pasar a esto, a una cosa mucho más entretenida. Y perdón que les ponga más comida, pero por ejemplo, Creo que todo eso con Kenny. más o menos. Es que la inteligencia artificial sí hay que usarla. Hay una herramienta que... Le hicieron un curso, Pero ¿sabes? futuro, Creo que le hicieron un curso de inteligencia artificial. no, hay que poder usarla nomás porque meterse y parece que usarla. sí. Por ejemplo, lo que tenemos acá arriba es un pescado cocido. Y un pescado cocido no en grasa, es un pescado cocido en vapor. Que se ve así, es salmón y por eso obviamente tiene un color más naranjo. Pero está hecho en una técnica que se llama papillote, que es una técnica obviamente francesa, que es como que está envuelta en un cucho así como metálico de papel mantequilla. Entonces uno puede, por ejemplo, hacer cocciones que sean distintas a un pescado cocido en agua o en vapor, lo puede llevar a esto, obviamente ahí dependiendo de la verdura y todas las cosas. Hay que estar a ojo con eso, lo que queramos. Pero se pueden hacer, las técnicas culinarias permiten poder hacer estas preparaciones que son un poco más llamativas. O tomar un alimento, por ejemplo, o una preparación que es típica de un país como el pebre, y agregarle cosas típicas o que son de bajo consumo, por ejemplo el mote, y lograr un pebre de mote. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerle mote al pebre? Mi mamá lo hace con curso, sí. Queda rico, si es bueno. Solamente hay que saber cocinarlo y intentar. El pebre normal es exquisito. O por ejemplo tomar una lasaña, que en la foto se ve como bien extraña, y en vez de hacer una boloñesa con carne, hacer una boloñesa con lenteja. Ay, pero eso tampoco. No sabe igual. Obviamente no va a saber igual, pero para un niño que ve una preparación de una lasaña, va a ser súper llamativo que en vez de ver un plato de lenteja, por ejemplo. En ese sentido. Muy bien. No estoy diciendo que quitemos las carnes, metámonos con la lenteja, no. Lo que estoy diciendo es que siempre se pueden buscar alternativas y formas, dependiendo mucho de lo que queramos lograr, de lo que queramos decir. Dale. Igual podríamos hacerlo con carne vegetal. Por ejemplo, se pueden hacer con un montón de cosas. Chicos, pasando a la tercera parte, que es un poco la introducción como a conceptos muy básicos de cocina, que obviamente vamos a estar desarrollando durante los laboratorios y durante la otra clase teórica que tenemos en 2 semanas más. Vamos a estar hablando sobre algunas cosas que quiero mencionarles. Por ejemplo, sobre equipamientos dentro del laboratorio. Nosotros tenemos equipamientos que se dividen en mayores y menores. Y ahí puse una foto. ¿Ustedes creen? ¿Sí aprendieron? Sí. Maravilloso. Nos hizo un trabajo. Entonces, ¿cuál es la mayor y menor? Nos sacamos un 3-7, no sabemos tanto tampoco. Yo también. Los mayores es que no puedes tú transportarlos fácilmente. Claro. Sí. Los menores serían como jugueras, licuadoras de mano. Son los que dependen de electricidad. Ambos dependen de electricidad. Y los utensilios no de electricidad, sino Claro, con no energía de mecánica. electricidad. Hoy en día existen equipamientos menores que tienen batería externa y que no necesariamente uno tiene que conectarlo a la corriente. Pero igual requiere de energía eléctrica. Claro, igual requiere No es energía que eléctrica no de va a algún tipo. funcionar por mí. Sí, eso es verdad. Pero ambos requieren de electricidad, pero obviamente el mayor es de mucho mayor tamaño, no se puede mover con facilidad por lo general y son como empotrados en algún lado. Los menores uno normalmente los puede como mover, los puede utilizar en cualquier lado, etcétera, etcétera.
Entonces aquí les dejaba como un listado como de equipamientos que tenemos en el laboratorio y que los vamos a estar viendo durante la próxima semana. Tenemos el horno convector, el abatidor y el ablandador de agua, en los mayores dentro del laboratorio. ¿Qué es un ablandador de Eso, agua? ¿ustedes saben lo que es un ablandador de agua? ¿Y por qué tengo que ablandar el agua si el agua ya es blanda? ¿Se te ocurre lo que sería un ablandador de agua? ¿Para la piel? ¿El Yo, hervidor? No. No, Una cosa... Presión, la olla a presión. no. es un equipamiento mayor, entonces Un gigante. equipamiento. No necesariamente gigante, pero se considera mayor Denos porque una se ocupan pista. los equipos de equipamiento mayor. Denos una pista. Ah, es algo que se pone en el... Como que se conecta un poco. Lo que pasa es que, por ejemplo, el abatidor no tanto, pero el horno convector utiliza agua para hacer cocciones húmedas o para hacer cocciones mixtas, que lo vamos a estar viendo durante los laboratorios. ¿Vale? El agua en Chile, en la zona norte y en la zona centro, es muy dura, tiene muchos minerales. es un purificante así. Es como un filtro, es como que purifica el agua de cierta manera. Lo que hace el ablandador de agua a través de sal es bajar la cantidad de minerales dentro del agua para que el agua que pase por los equipos sea un poco más blanda No tenga sarro. y no se vayan tapando, no se vaya produciendo el sarro, no vaya como haciendo todo eso. ¿Y en qué significa y en qué implica todo esto? En que el equipo tenga una mayor vida útil. Entonces, todos los equipos que uno ocupa tanto en la casa como en centrales, en la zona centro y en la zona norte, deberíamos tener un ablandador de agua o usar agua purificada Agua para auto. para aumentar la vida útil. Ojo, no estoy diciendo que no se puede usar, sí se puede usar. Y ese ablandador de agua también lleva un mantenimiento, ¿cierto? Hay que cambiarle Pero puede ser que no, ¿no? También ocupan sal de mar, así cristales de sal de mar, ocupan sal para poder ablandar el agua. ¿Cómo? No estoy muy seguro cómo el proceso cómo. Para el próximo laboratorio se lo puedo averiguar y se lo puedo explicar Sí, por favor. sin ningún problema. Pero es para aumentar la vida útil. Entonces, por ejemplo, en la casa cuando usamos el típico el termo de agua, se va produciendo sarro abajo, ¿no es cierto? Y por lo general ahí uno va y lo limpia con vinagre, lo limpia con polvo, con la cosa que vio en un reel de Instagram o de TikTok y que hacen mezclas raras, ya uno lo va limpiando. O soda cáustica, por ejemplo. El ablandador de agua o usar aguas purificadas hace que ese sarro no aparezca tan seguido. Quizás no aparezca, de hecho no aparezca en mucho tiempo. Quizás se les va a echar a perder el hervidor antes de que no empiece a salir sarro. ¿Se entiende? Y esto no pasa en el sur de Chile. En el sur de Chile no se necesitan porque el agua es mucho más blanda. Entonces obviamente tenemos que considerarlo. Y el abatidor, yo creo que usted, la Sonia se lo explicó, ¿no? Sí, así ¿Sí? para bajar la temperatura. Para enfriar las rápido, temperaturas, súper. Hasta 5 grados, máximo 2 horas. Maravilloso, según la orientación técnica. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? Y después tenemos, bueno, la lista de equipamientos y utensilios que vamos a ver y que lo pueden, obviamente ahí hay algunos y hay millones de muchos más. En cuanto a tablas de cortar, los materiales de fabricación les quise poner dos que son más comunes, que son los polietilenos de alta densidad, que son las típicas de plástico, y las de madera. Y les puse un no gigante al de madera, ¿por qué? Porque según la orientación técnica no se acepta nada de madera dentro de la central de alimentación, porque son un foco y un riesgo de patógenos, ¿no es cierto? ¿Hay otros materiales de tablas? ¿Han visto, por ejemplo? Vidrio, acero inoxidable. Hay de vidrio, hay de acero. Porque las de laboratorio de qué son, es que las vi como de plástico. Sí, son de polietileno de alta densidad. Esas se pueden usar, esa es la que se puede usar. En las centrales sí. Bueno, la orientación técnica es la única que no recomienda la madera. No habla de tablas de metal o de vidrio, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Las tablas de metal son mucho más caras. Mucho más caras. Y obviamente son un poco más incómodas de usar. Por lo menos a mí no me gusta mucho. Y las de vidrio obviamente uno tiene el riesgo de que eso se caiga y se rompa.
Son resistentes obviamente y todo, pero igual hay riesgos. Entonces el plástico es algo que en verdad dura mucho, no le pasa nada si se cae y funciona. Y ese mini de los microplásticos que hay. Ese es el otro tema, que lo vamos a estar hablando un poquito en la otra diálogo. La profe nos dijo que tenía su tiempo de tolerancia Claro, tienen un tiempo de tolerancia a las tablas, pero ahí lo vamos a ver. Obviamente tiene un sistema de color asociado, que lo vamos a ver también, y es muy importante, independiente del material que se vaya a usar, el cómo tratamos las tablas en cuanto a higiene, en cuanto a conservación y en seguridad. rojo carne. Tenemos que lavar, desinfectar y no solamente dejar la tabla ahí tirada, sino que dejarla secar, porque obviamente son un riesgo de contaminación. Y, por ejemplo, no dejar apilada una sobre otra, siempre dejarla separada. En el laboratorio tenemos como estos racks negros en los cuales cada una tiene su espacio, justamente para que no estén topadas unas con otras. ¿Vale? Entonces, aquí están los colores, que pasa un poco de que las más utilizadas son estas 6. La roja, que es para carnes rojas, la café, que es para carnes ya cocidas, la amarilla, que es para aves y animales de corral, la azul es pescado marisco, la verde es fruta y verdura y la blanca productos terminados de pastelería y panadería. ¿Qué es lo que pasa? La orientación técnica no habla sobre la exigencia, por ejemplo, de que hayan en las centrales de que hayan tablas de colores. Es una recomendación, porque también significa costo. Entonces no es como que se pueda andar exigiendo. Lo que sí es muy recomendado, ¿por qué? Porque nos evitan el riesgo de contaminación cruzada de los alimentos. O sea, tener tabla para todos los alimentos, obviamente son específicas para eso y nos va a evitar de que el maestro al manipular se contamine en carnes con verduras, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero la realidad es que no todos los centros tienen todas las tablas. Hay algunos centros que tienen de repente las rojas y las verdes, ¿no? O hay algunos centros que tienen solo las blancas. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como nutricionista? Y que tenemos que tener ojo, por ejemplo, si estamos en un lugar de que tengamos solo blancas, poder de cierta forma sectorizarla y saber de que esta blanca va a ser solamente enfocada a cortar carne y dejarla en un lado quizás donde esté rotulado, donde tenga como alguna especie como a la vista de que, oye, estas son las de carne, estas son las de fruta y verdura, así. Entonces, por eso, la blanca por lo general, que es la que más se vende y es un poco más barata que las de colores, es como la comodín, por decirlo de cierta manera. Pero obviamente uno debería tener de todas estas tablas, ojalá para evitar la contaminación cruzada. En el laboratorio tenemos de todas excepto la café, por ejemplo. Ahora hay. ¿Ahora hay? Compraron, Ahora pero no hay. llegaron, pero van a llegar. Van a llegar, entonces tenemos. Entonces nosotros en los laboratorios, por ejemplo, les vamos a exigir estas cosas. Si los vemos, por ejemplo, cortando una manzana en una tabla amarilla, nosotros les vamos a llamar la atención, porque ustedes deberían saber aplicar estas cosas. Eso no es una ave. No es una ave, por ejemplo, una manzana o una pera. Entonces, obviamente van a ver, las primeras van a ser como observaciones y les vamos a llamar la atención. Y después, si se repiten las conductas, obviamente ya es bajar la nota, porque ustedes deberían aplicar sí o sí estas cosas. ¿La nota de la brigada o de la persona? De la persona. Vaya. Y la brigada igual es importante porque deberían estar atentos. Sí. No les voy a decir Profe, que es profe, pero deberían estar atentos a todo eso. Carnes cocidas también es pescado cocido y aves cocidas también. Ahí cae un poquito como en un limbo. Carnes cocidas por lo general lo ocupan mucho más con carnes rojas cocidas. Entonces va a depender mucho del fin que le demos nosotros a la tabla. Ahora que nosotros vamos a tener, como dice la profe, lo deberíamos quizás determinar solo a carnes rojas por ahora, cocidas. Bueno. Y la otra, si es un pollo cocido, deberíamos usar la amarilla, y si es un pescado cocido, deberíamos usar la azul. Obviamente con la tabla desinfectada y la mano. Digamos. Profe, ¿y esas carnes cocidas? ¿No depende también el punto de cocción que se ve? Porque cuando la carne está entre viva y muerta, que aún bota jugo, ¿yo la puedo seguir usando en la café o uso la roja? Por eso, cae mucho como en qué es lo que vamos a hacer. Las recomendaciones de la orientación son dirigidas a centrales de alimentación, a SAN, por lo general.
Y los SAN se exige que las carnes estén desde cierto punto de cocción en adelante. Y que por lo general son 65 grados. Y a los 65 grados la carne ya está llegando a un punto de cocido. Entonces en ese sentido se consideraría como la tabla café en una carne cocida. ¿Se entiende un poquito? Sí. Sí. Bueno, diga. Yo me acuerdo que había escuchado de como la superficie de piedra sintetizada, que es como porcelana, es decir, como para cortar, como que resiste el calor, como que he visto que hay como gente que lo usa como para todo. Para todo. Sí, como se puede cortar ahí porque no se va como a rayar. Ya. También, por ejemplo, si ponen mucho calor como las flamas directas tampoco tiene daño. Pero se ha hablado de eso como en servicios de alimentación. No, ¿por qué? Porque por lo general si es de porcelanato el valor es muy alto. Y una de las cosas que ustedes lo van a ver, lamentablemente, porque yo también voy a supervisar internados a hospitales públicos, porque por lo general tenemos convenios con hospitales públicos. Y uno lamentablemente ve la central de alimentación y llega a un nivel de que uno pensaría así como, ¿cómo esto funciona? Es lamentable verlo así, pero es un tema de presupuesto en que en verdad no hay presupuesto quizás para poder tener todas las cosas que una central debería tener. Hay hospitales públicos que están funcionando sin resolución sanitaria, la central. Pero tampoco se puede eliminar esa central porque es necesario alimentar al paciente. Entonces caen como en un limbo de yo no puedo cerrar la central porque tengo que alimentar, pero la central tampoco está bien en algún punto, como decirlo bien, para poder producir alimentos. Entonces cae un poco el tema de presupuesto y de tiempo y de gestión. La gestión de recursos públicos es súper difícil y es súper bien. Entonces quizás sí, en algún momento podamos llegar quizás a ese material, pero depende mucho en cuanto al tema presupuesto y de plata, lamentablemente. Pero es un punto muy a considerar. Y le quise dejar este estudio que encontré, que estaba dirigido un poco más como a casinos o a restaurantes, más que, no mentira, a central de alimentación, el otro estudio que estamos considerando casino, en el cual comparaban qué pasaba con las tablas de madera y qué pasaba con las tablas de plástico, si efectivamente la tabla de madera era un riesgo mayor de patógeno. Y lo que encontraron es que el riesgo de presencia de patógeno es muy similar, incluso en la madera un poquito más bajo. Bueno. Pero la madera, lo que pasa es que ¿cuál es el estigma? Que la madera, al ser un material natural, es más poroso que el plástico. Entonces el estigma está en que al ser más poroso conserva mayor humedad y al final hace de que pueden haber muchos más patógenos. Pero depende mucho, y el estudio lo decía, al final es en estas dos cosas, en la limpieza y la desinfección y en el mantenimiento. Independiente del material, si era plástico o madera. Una madera puede durar mucho tiempo si es que tiene un buen mantenimiento. Y se secan, por ejemplo, y se van cambiando cuando se tienen que cambiar. A las dos le empiezan a salir grietas, por llamarlo de alguna forma. La madera quizá es un poco más llamativa porque como que se ve un poco más, pero en el plástico también. Y en el plástico lo que va pasando es que va apareciendo esta presencia de microplástico, que al final, si nosotros tenemos una tabla que está muy usada, uno puede tener presencia de microplástico en las preparaciones que estamos teniendo, que estamos preparando. Entonces, el estudio llevaba a conclusión de que en verdad lo que se tiene que hacer es un mantenimiento y un reemplazo periódico de las tablas de cortar, independiente del material que se esté usando. Entonces, es una discusión que está no hace mucho tiempo y quizás la orientación técnica de, no sé, de 3 años más, quizás empiezan a permitir la madera bajo ciertas condiciones. Entonces, por eso todo esto va como cambiando y va renovándose con respecto como a lo que va saliendo. Entonces, la madera no es algo que sea como, no madera, por favor. No, depende mucho de la mantención que le demos nosotros. Entonces, para que lo tengan también en ojo y lo tengan en consideración. También cuchillos
¿Ya lo vieron? No. Hay cuchillos que se pueden ver según la función. Nuestros dos caballitos de batalla que vamos a estar ocupando durante todos los laboratorios son estos dos, el medio golpe y la puntilla. El medio golpe es el típico cuchillo como el cocinero, que es un poco más grande y que sirve como comodín en verdad para todo. Uno puede cortar de todo con un cuchillo medio golpe si es que uno puede aplicar bien la técnica. En cambio el puntilla es un cuchillo mucho más chiquitito y que sirve más como para hacer detalle o para alimentos chicos. Uno puede cortar un tomate cherry, por ejemplo, con un medio golpe. Se puede, pero como medida de seguridad es mucho mejor ocupar una puntilla. El otro se puede cortar un dedo si es que el maestro no tiene una expertise. Por ejemplo, para quitar la parte dura del tomate, el pedúnculo, es mucho más fácil quitarlo con una puntilla que con un medio golpe. Y así. Para pelar es mucho más fácil ocupar una puntilla que un medio golpe. A pesar de que con un medio golpe se podría eventualmente pelar, no sé, una zanahoria. Pero es mucho más riesgoso. Entonces, por eso, estos dos van a ser nuestros caballitos de batalla los que vamos a ocupar en todo momento. Y estos cuchillos son de distintos, o sea, las hojas obviamente son siempre de metal. Hay de cerámica, por ejemplo, hay de maderas, hay de vidrio, pero en verdad el metal es como lo mejor porque el filo se mantiene más, es más fácil de limpiar, etcétera, etcétera. Y lo que va cambiando el mango puede ser plástico, puede ser metálico, puede ser de muchas cosas, dependiendo mucho de la persona y el cuchillo en sí. Y hay otros tipos de cuchillos que son para sus otras funciones, viéndolo desde solamente como el área funcional. Por ejemplo, tenemos el cuchillo sierra, que sirve para cortar cosas de panadería, pastelería. Tenemos este cuchillo que también es bien grande, que es el fileteador, que tiene una hoja mucho más flexible y por lo general sirve para filetear pescado, para poder sacar la piel de la carne del pescado. Ah, yo lo conocía como jamonero. Se le puede llamar jamonero, lo ocupan para jamón también, porque es una hoja flexible, entonces como mucho más fácil poder manipular para esas funciones. Por ejemplo, acá también está el torneador, que si se fijan, el filo no está por afuera como en todos los cuchillos, sino que está por dentro. Y el torneador ayuda mucho, sobre todo, a hacer un corte que se llama el torneado, que es como darle a la verdura o a fruta o a tubérculos como la forma de un balón de rugby o de fútbol americano, que es como ¿cómo se llama esa forma? Forma de uso. ¿Como balado? Claro, como un ovalado. Pero el óvalo es como 2 veces, no sé cómo se llama. Sí, así se llama forma de uso. Forma de uso. Maravilloso. Todo aprendiendo en este aula. Entonces, como así, hay muchos cuchillos y muchas cosas que vamos a estar viendo durante el laboratorio y que vamos obviamente a estar aplicando en distintas formas y en distintos usos. Y acá entra un poco el tema de la técnica de la garra que vamos a estar aplicando sobre todo desde el laboratorio 2 en adelante. Y que se llama de la garra porque es como usar una garra como la garra de un gatito, que es como con los deditos para adentro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta técnica, como se ve en la foto, hace que el cuchillo se pueda apoyar como en la parte de acá de los dedos. Y eso nos sirve como guía. Nos protege de las puntas porque las puntas de los dedos están hacia adentro y el índice y el pulgar están hacia atrás. Entonces al momento de cortar, uno pasa por esta parte de los dedos y esto lo va ocupando como guía. Y uno evita muchos cortes y muchas cosas aplicando esta técnica. Que obviamente ustedes no son estudiantes de gastronomía, no les vamos a exigir, por ejemplo, la expertise o la rapidez que les podrían exigir a un estudiante de gastronomía, pero sí es bueno que lo sepan y lo apliquen. Qué bueno, no nos van a medir la materia. ¿Dónde va el pulgar? Ahí digo, yo cuando hago eso me corto el pulgar siempre. El pulgar, Adentro. por lo general, puede ir escondido como detrás y pasar el cuchillo acá. Y yo pongo el dedito como así. O agarrar, por ejemplo, la cebolla y poner el pulgar, pero que llegue antes de esta línea. Como agarrarla así. Ya. Y el pulgar está escondido acá y el meñique también. Y yo estoy pasando el cuchillo por acá recién. O sea, me queda todo este espacio para poder avanzar con el pulgar. Ya. Nosotros vamos en el laboratorio 2, vamos a estar
haciendo hartos cortes. Y obviamente vamos a estar haciéndolo a una velocidad muy lenta, porque por lo general hay cortes. No, muchos de ustedes no saben cómo aplicar los cortes, entonces al principio todo es lento. Y obviamente tiene que ser lento porque nosotros tenemos que tener normas de seguridad. Pero la vamos a estar practicando. Esta técnica, como les decía, hace que se puedan proteger las falanges y las uñas en todo momento, se mantiene el alimento bien firme en la tabla y el dedo del meñique y el pulgar están protegidos. Entonces hace que al final sea una medida de seguridad con respecto a la técnica y al momento de cortar. Te recuerdo de nuevo que no les vamos a pedir como la rapidez que se le puede exigir a otra persona, pero sí es bueno que lo sepa. Y la técnica de corte, existen dos técnicas grandes de corte que se ocupan por lo general. Una es la del pivote, que es como la típica técnica que ven como los cocineros cuando van cortando, que es como si fuera un trencito, ¿sí? En todo momento va como hacia abajo, hacia adelante y después se levanta, hacia abajo, adelante, se levanta, así. Y eso se va guiando con la parte de acá de los dedos, el filo contra esa parte, y uno va ahí como determinando el grosor y todo, con la expertise obviamente. Y la otra técnica es la de caída libre, en la cual uno levanta el cuchillo y baja el cuchillo, y va así, y esa es la típica que ven como por ejemplo con los champiñones, como en cocina, que uno siente así, y salen las láminas de champiñones así, muy rápido. Como la de sapo. Por ejemplo, muy buena película. Obviamente sirven para distintas cosas y las vamos a estar viendo ahí también en el laboratorio, y es bueno que las vayan sabiendo. Como a modo de seguridad, por ejemplo, estas cosas pueden sonar obvias, pero siempre es bueno decirlas. El transporte del cuchillo nunca es hacia adelante o con el cuchillo en diagonal, sino que siempre es pegado a la pierna para poder transportarlo hacia el plato, etcétera, etcétera, o a cualquier otra parte del laboratorio. Siempre pegado acá a la pierna y con el cuchillo hacia adentro. Nunca llevarlo como si fuéramos a apuñalar a alguien, por favor. Tampoco, obviamente, jugar con cuchillo. Por favor, evitar el juego con cuchillos porque es un riesgo, de verdad un riesgo. Y una cosa que suena muy obvia, que si un cuchillo se cae, no intentar agarrarlo, pero no es tan obvio, porque de repente cuando uno se va cayendo a alguna mesa, lo primero que hace es tratar de agarrarlo o ponerle el pie. Pero en verdad acá estamos tratando con cuchillos. Entonces, por favor, métase en la cabeza de no tratar obviamente de ir a agarrarlo o ponerle el pie. Por eso nosotros que pedimos zapatos o calzados de seguridad, por ejemplo, como recomendación, porque esos tienen punta y son más reforzados. Entonces, si se cae un cuchillo, en verdad el cuchillo probablemente no va a atravesar. Pero, por los otros zapatos uno nunca sabe, entonces nunca poner el pie, por favor. Dejar que caiga nomás, da lo mismo, no le va a pasar nada al cuchillo. O la mano. O a la mano. Y como otra conducta de prevención de riesgo, hay como 4 grandes grupos que las vamos a ver un poco rapidito en función de la hora, que son quemadura y corte y son caída y sobreesfuerzo. Estas dos no se ven tanto en el laboratorio, sobre todo el sobreesfuerzo, pero igual es bueno saber de que uno, por ejemplo, no debería levantar peso superior a 20 kilogramos, si uno va a levantar, presionar la rodilla, no como tirar la espalda para abajo, etcétera, etcétera. Y las caídas en el laboratorio, por favor, no correr. Si ven agua en el piso, tratar de secarla en función de que puedan con el tiempo, etc. Las que son más predominantes, sobre todo los cortes. Entonces, los cortes, en el laboratorio de corte vamos a estar como con mucho cuidado, enseñándolo y todo. Le vamos a mostrar cómo funcionan los guantes anticortes, que como bien dice el nombre, son para no cortarse, pero son súper incómodos para poder utilizarlos. En el laboratorio tenemos uno y lo vamos a estar viendo. Y acá hay otras recomendaciones que están en el libro de bolsillo que lo tenemos que mandar a imprimir para que ustedes lo puedan tener. Así que cuando lo tengamos les vamos a decir, por si acaso. ¿Vale? Y en las quemaduras, obviamente, ocupar elementos de protección personal, como son las pecheras de hule, por ejemplo, si se van a transportar mucho líquido caliente, usar los guantes que son específicos para el calor. Por eso les pedimos tomaollas, por eso les pedimos todas esas cosas, por normas de seguridad, para que a ustedes no les pase nada. Perfecto. Y como último punto de la clase es esto, la mise en place y medida de sustentabilidad. La mise en place, ¿saben lo que es? Sí.
La preparación previa a la cocción. A la preparación. Sí, podría ser algo así. Mise en place lo creó este caballero que tenemos acá, que se llama Auguste Escoffier. Es francés obviamente, así que no sé si su nombre está bien pronunciado. Él vivió entre el 1800 y 1900 y al final del siglo XIX, ¿qué es lo que hizo este caballero? Creó como una Biblia de la cocina en cuanto a teoría, que es la que se ocupan hasta el día de hoy. Y él, uno de los conceptos que creó fue la mise en place, que es, traducido literalmente, puesto en su lugar. Es tener a mano todas las cosas que nosotros vamos a usar en la operación. ¿Para qué? Para poder optimizar los tiempos, los recursos y ser más seguros. La idea es que nosotros tengamos todas las cosas que vamos a utilizar y, por ejemplo, vayamos, no sé, a cortar una zanahoria. Vamos a tomar la zanahoria y digamos, hoy nos falta el pelador. Vamos para allá y buscamos el pelador y lo traemos. Empezamos a pelarla y nos damos cuenta de que no tenemos un bol para dejar como los desperdicios o la piel de la zanahoria. Entonces vamos a buscar el bol y volvemos con el bol y dejamos la cuestión. Es poder tener todo listo ya, y esto hace que sea una mejor gestión del tiempo y los recursos. Y los componentes los vamos a ver ahora. Hay dos que vamos a estar utilizando en el laboratorio, la básica y la avanzada. La básica obviamente corresponde a la tabla, que depende obviamente del color del alimento que vayamos a preparar. Y está esta gomita antideslizante, que en el laboratorio no tienen estos diseños, sino que son lisas. Y son como unas gomas como de caucho, no sé qué material será. Y eso es solamente para que cuando vayamos a cortar, la tabla no se corte, o sea, no se mueva. ¿Pueden ser las de llanta? O sea, no sé qué material son las que están en el laboratorio, no le quiero mentir. Le puedo averiguar. Entonces, en la casa es típico que cuando vamos a cortar, la tabla como que se mueve para todos lados y lo que uno hace es ponerle como estos paños de cocina o ponerle algo mojado abajo. Nosotros tenemos de esta gomita, entonces las podemos usar. Siempre usarlas como medida de seguridad. Tener nuestro cuchillo, nuestro medio golpe, que son nuestros caballitos de batalla en todo momento, y tener bol tanto para el alimento preparado como para los desperdicios. Y la avanzada ya sería tener otras cosas que uno pudiese utilizar. Por ejemplo, el pelador si es que vamos a pelar, una cuchara si es que vamos a usar después una cocción del alimento, tener la olla o el sartén listo si es que dependiendo de las cosas que vamos a preparar. ¿Se entiende un poquito? Todo esto para poder optimizar un poco los tiempos. Y la última parte es de sustentabilidad alimentaria, que obviamente ya yo creo que le han hablado mucho en varios ramos y les van a seguir hablando de varios ramos. Esta es la definición, una de las definiciones que tiene la FAO, que es aquella que genera un impacto ambiental reducido, contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional y permite una vida saludable para las generaciones actuales y futuras. Y esta definición la quise poner porque se alinea mucho con la Agenda 2030 de la OCDE, sobre todo con estos dos puntos que es la reserva y la producción y consumo responsable, en las cuales nosotros tenemos que aplicar de cierta forma alimentación sustentable para poder ayudar al planeta, de cierta forma, ¿no es cierto? Y que va un poquito con nuestro perfil de egreso. ¿Y por qué lo pongo? Porque en el laboratorio lo vamos a estar haciendo. Este sí es un estudio que se hizo como más o menos en el casino sobre sustentabilidad alimentaria y cuáles eran como los principales desafíos o barreras que ellos encontraban que tenían. La mayoría decían que habían falta de incentivo económico a poder hacer como reciclaje o poder hacer como medidas de sustentabilidad. Todavía no hay una legislación de que, por ejemplo, el reciclaje de aceite como que dé un incentivo a la empresa. Entonces la gente no lo hace porque no recibe nada a cambio y no ven como que a futuro uno vaya a cambiar el planeta reciclando aceite. Pero ustedes van a ir viendo con los ramos que van a tener en el futuro que, por ejemplo, tirar aceite como al donde uno tiene el agua en el lavaplato contamina un montón de litros de agua, un montón. Entonces todas esas cosas las vamos a ir aprendiendo y acá el 30% lo hace por escasez de educación, que no se sabe cómo se reciclan, no se sabe que los cartones, por ejemplo, hay que limpiarlo antes, etcétera, etcétera. Entonces todos esos pasos los vamos a ir viendo y obviamente siempre va a haber una resistencia cultural al cambio en todos los lugares y con todas las cosas que nosotros podamos hacer. Les quise dejar esta guía práctica de cosas que uno puede aplicar en el hogar, que la pueden leer después, que son como pequeños tips que pueden ayudar para el hogar. Por ejemplo, la planificación estratégica, que ayuda un poco como a empezar a usar lo que tenemos en la casa y no ir comprando por comprar y después que nos demos cuenta que tenemos un kilo de arroz vencido, por ejemplo. O una
sopa en polvo que se venció porque no la compramos y no la pescamos nunca más. Y, por ejemplo, siempre elegir la estacionalidad de los alimentos, generar un poco de interés en el origen y un poco adaptar, por ejemplo, dietas mediterráneas, que son dietas que son como más variadas, que no solamente se enfocan en un alimento, sino que son mucho más variadas y como van tomando de todos lados. Y también, obviamente, una de las importantes es la gestión eficiente de residuos, que lo vamos a estar haciendo en el laboratorio. Para eso nosotros tenemos basureros de distintos colores. Basureros verdes, que es para residuos orgánicos, los amarillos que son para plástico, los azules latas de intercambiar, y el rojo en verdad es un basurero, pero lo que hacemos nosotros con el aceite es primero enfriarlo, colarlo, y después la señora Patricia, que es la manipuladora del laboratorio, lo que hace es meterlo en un bidón. Y ese bidón, lo que hace la escuela después cuando se llena, es llamar a la empresa que tenemos como contacto y ellos lo reciclan. Entonces, eso es lo que nosotros, por ejemplo, como laboratorio podemos hacer y lo que hacemos como medida de sustentabilidad. Obviamente, aparte del uso eficiente de agua y de energía y de gas. Los residuos orgánicos, obviamente, se alinean con el compost que hay acá en la universidad, ¿no es cierto? Y hay infografía en los laboratorios, pero es bueno como ver lo que se permite y lo que no se permite dentro de este residuo orgánico. La única cosa que no se permite son los cítricos y los derivados del género Allium, que serían como el ajo, la cebolla, los cebollines, etcétera, etcétera. Todo lo otro es permitido en cuanto a frutas, verduras, hojas, huescos, cáscaras, etcétera, etcétera. Y eso solamente por el pH que tiene la tierra acá el compost. Quizá en otros compost, en otros lados sí se permitan cebollas, por ejemplo. Pero en el que tenemos acá no se permiten, ¿vale? Y obviamente carne, pescado y esas cosas no, porque esas como que no se descomponen muy fácilmente y son más riesgos de que se contamine todo a que sea una ayuda para el compost. ¿Alguna duda o consulta con todo esto? Recuerden que esto fue una introducción a las técnicas. Vamos a estar viendo en la próxima clase mucha más teoría, ¿vale? Y les quiero mostrar lo que vamos a estar haciendo en el otro laboratorio, que igual lo tienen en los cursos. Vamos a estar trabajando con los grupos de talleres que ustedes ya tienen, y que acá están los objetivos, obviamente, que los pueden revisar ustedes, pero por lo general son el reconocimiento de las características de la planta física y el protocolo de lavado de manos. Eso es lo que vamos a estar viendo como bien. Entonces, el laboratorio, recuerden, no les vamos a exigir todas las cosas que les vamos a exigir en todos los laboratorios, solamente vamos a estar viendo el que esté el delantal, que tengan el calzado adecuado, que sea cerrado, antideslizante y todas las cosas que hemos dicho, y una libreta y un lápiz. Y bueno, y obviamente la cofia. Sí, la cofia de color negro, morada o blanco. ¿Este es la semana que viene? Es la semana que viene, sí. El jueves 9. Entonces lo que vamos a estar haciendo es, como primera etapa, vamos a entrar, vamos a hacer el checklist de ingreso y vamos a empezar a hacer la fiscalización del lavado de manos, en las cuales va a ser en pareja. Una persona va a estar viendo a su compañero y con un checklist va a estar supervisando de si se hace bien o se hace mal. Y después vamos a reunir el curso y vamos a ver como las observaciones como más generales. Luego vamos a pasar a una segunda etapa en la cual nos vamos a dividir los grupos de talleres y van a haber 5 estaciones, las cuales van a estar aplicando unas BPM, otros van a estar viendo equipamiento, otros van a estar hablando con la señora Patricia y otras van a estar viendo la área subaria. Y después, una etapa tercera, vamos a estar viendo como los equipamientos que hay dentro del laboratorio, con una demostración. Eso. ¿Alguna duda con el laboratorio de la siguiente semana? Recuerden que tienen que llegar a las 8:30. Los atrasos se evalúan obviamente por mala nota. Por nota. Aunque este laboratorio no tiene nota, es formativo. El 1 y el 2 son de 30. Y en un curso también tienen una tarea para la próxima semana de fiscalizar su propia cocina, utilizando el checklist de la BPM. Que es súper bueno que lo hagan, por favor, porque nosotros lo vamos a estar haciendo por el laboratorio. Entonces, para cuando lleguen al laboratorio ya sea una herramienta de que hayan visto y que hayan aplicado. Obviamente las cocinas de la casa van a ver muchas disconformidades, pero no se preocupen, las cocinas de la casa no tienen una resolución sanitaria, así que no se desanimen. Es para que ustedes la conozcan.
Eso sí que yo lo tengo. Vaya.